Asambleísta Guillermina Cruz. Buenos días, señor presidente. Un saludo a las señoras, señoritas y señores asambleístas y al pueblo ecuatoriano que sigue todos los días qué hacemos en la Asamblea Nacional. Realmente, señor presidente, al hablar no solamente del sistema penitenciario en este tercer libro que estamos tratando, quería referirme también cuando estamos a través de la provincia de Napo sobre la violencia de la mujer y la familia. Agradecer a las mujeres de Napo que se reunieron el día viernes anterior, profesionales del derecho, a discutir justamente lo que es este Código Integral Penal y pedirle al señor presidente de la mesa que el artículo 146 del Código actual se lo elimine, porque desgraciadamente debe ser la historia machista la que elaboró este artículo de ley cuando determinan y se titula a la mujer como indigna cuando ha perdido el himen, que puede ser por actos de ejercicios físicos, de caídas, como puede también ser por relaciones sexuales, y no puede ser justo que se le determine a la mujer como indigna. Este artículo de ley no es apto para la sociedad actual, por lo tanto debe ser eliminado del Código Penal, porque ese es el discrimen que históricamente han dado a las mujeres ecuatorianas y que han hecho las leyes basados en los derechos de quienes redactaron. Serían los varones, no sé, pero yo no creo que a un varón le hayan preguntado si es virgen para que se case o si es virgen para que tenga una relación sexual. El artículo 146, compañero, en cuanto se refiere al sistema penitenciario del Ecuador, yo creo que hay mucho que tratar y aquí una de las reflexiones, ¿por qué razón la comisión no ha previsto uno de los ministerios que sea el ministerio rector? Porque tiene que ser la ley la que determine cuál es el ministerio rector en las funciones específicas de lo que significa la justicia ecuatoriana. ¿Por qué no se prevé y se deja un espacio y se le deja nuevas responsabilidades al señor presidente de la República para que sea él el que determine, cuando la ley debe determinar de acuerdo a lo que estamos discutiendo en el Código Penal? Yo no creo que deba ser ministerio rector el Ministerio de Educación, porque ya tiene competencias. Si hay un Ministerio de Justicia, ¿por qué la comisión no ha determinado y dejamos siempre vacíos en la ley? Yo creo que en el sistema penitenciario ecuatoriano hay mucho que tratar cuando en la actualidad el sistema penitenciario tiene demasiadas falencias y demasiadas debilidades en lo que significa los derechos de los reclusos y reclusas, cuando no hay realmente una asistencia técnica para los hijos de las mujeres presas, cuando no hay cárceles realmente establecidas para la dignidad que debe tener un ser humano, cuando tenemos cárceles que son solamente, se dice, de varones y también tenemos reclusas mujeres. ¿Dónde está la dignidad de las presas? Cuando en la actualidad se somete a un acto administrativo en los sistemas penitenciarios para que los guías de las cárceles sean enviados a otros lugares del país, supuestamente por actos de corrupción. Porque yo creo que si ha habido actos de corrupción, debió haberse formulado un sistema administrativo para que los corruptos se vayan. Pero no es justo que se deje en la indefensión a familias enteras de la patria ecuatoriana, y yo hablo por mi provincia, guías enviados a Guayaquil, a Loro, a Manabí, a Esmeraldas, dejando abandonadas sus familias y enviando guías penitenciarios igualmente de otras plazas
también tienen las mismas dificultades. Mientras se determina en el Ministerio de lo Laboral que se acerquen a las familias para no tener problemas a futuro de las familias ecuatorianas, en el sistema penitenciario y en el sistema de justicia se hace lo contrario. Las familias desunidas, las familias abandonadas por sus esposos porque están en distintos lugares. Y supuestamente nos dicen porque les están pagando un viático. Yo no creo que eso justifica los derechos de los hijos y los derechos del abandono de las mujeres. No se prevé en esta ley cuando se habla de la integración del directorio, no se pone un delegado de la sociedad civil y tampoco no se pone un delegado de los gobiernos locales, pero sí se les pone a los gobiernos locales en el artículo 739 para que se les pueda autorizar y establecer las condiciones para que los gobiernos autónomos descentralizados administren centros de privación de libertad. Eso es caer en lo político, pues. ¿Cómo vamos a permitir que administren los gobiernos locales? Que haya coordinación para que exista, para que los gobiernos locales planifiquen todo lo que es el sistema de alcantarillado, agua potable para los centros penitenciarios que no tienen. Eso es muy diferente, pero no llegar a lo político con los gobiernos locales para que administren los centros de rehabilitación, cuando tenemos problemas en los centros de rehabilitación, porque no tenemos técnicos, porque no tenemos profesionales, porque viven directores encargados que no dan solución a los sistemas penitenciarios y les queremos responsabilizar a los gobiernos locales la administración de un sistema penitenciario. Yo creo que aquí estamos equivocados, compañeros. Hay que decir también, señor presidente, en cuanto se refiere al artículo 772, en donde se hace una diferencia de separación de quienes están dentro de los sistemas penitenciarios, no se ha tomado en consideración a las personas con discapacidad, desde luego después de un estudio del grado de discapacidad, ni las personas de la tercera edad. Se deja ciertas partes en la separación de la ejecución de las penas, pero no se ha tomado en cuenta a los discapacitados y tampoco a las personas de la tercera edad. Hay muchas observaciones, por ejemplo, felicitar cuando en el artículo 778 se promueve la remuneración laboral para los privados de libertad. Y me parece justo de que al hacer trabajos específicos en los centros de rehabilitación, por lo menos tengan el básico y además que se resguarde parte de su dinero para lo que significa a la salida de quienes han estado privados de la libertad. Me parece una cosa muy importante. Pero aquí se pone en el artículo 783, en el eje de salud, por ejemplo, en el eje de salud para los consumidores de droga, dice, se les ofrecerá todo el tratamiento y rehabilitación a los consumidores de droga habituales en áreas apropiadas al efecto. Y también, si es que hay el consumo de la droga, tiene que haber áreas apropiadas para los consumidores, que tengan áreas apropiadas para que ellos estén hasta cuando tengan rehabilitación y no estén dentro del sistema penitenciario para no causar los problemas de crímenes que se dan en las cárceles de nuestro país. Pasaré, señor presidente, observaciones al señor presidente de la comisión. Gracias por haberme dado la palabra.